La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Revelación. Vamos a estudiar cómo el Evangelio nos es revelado a través del Espíritu de Dios. Romanos 1, 17 y 18. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Señor quiso que el Evangelio, que el reino de Dios llegara a la humanidad con la predicación del Evangelio. Eso es necesario trabajar compartiendo las buenas nuevas. ¿Para qué? En este mundo hay aflicciones. Todo mundo sufre. Todo mundo, sin excepción. Los reyes, los presidentes, los billonarios, todos sufren. ¿Okay? Cristo vino a darnos paz a este mundo. ¿Okay? Ahora hay tiempo para todo. Todos sufrimos. En el sufrimiento, Dios nos llama. En el sufrimiento. Y precisamente cuando peor somos. ¿Okay? El Señor no nos llama. Hay una escritura que dice que el Señor aborreció a Esaú. Pero y llamó a Jacob. ¿Por qué lo aborreció si era un niño? Bueno, simplemente porque era el primero. Él nació primero. Y ya el hecho de ser el primero ya tiene sus beneficios. Estudiando la cultura de los judíos, ya por ser hijo mayor, el primogénito tiene muchas más ventajas que ya los hijos postreros. Por ejemplo, en el caso de las 12 tribus de Jacob o de Israel, Dios escogió a José, que era el penúltimo de los 12, para darle revelación. La revelación a través de los sueños. Hay doctrinas, ¿por qué hay tantas doctrinas cristianas en el mundo? Precisamente porque cada quien interpreta la palabra de Dios como cada quien la entiende. Entonces, pero hay una revelación que es a través del Espíritu de Dios. Entonces todos andamos ahí. Nosotros leemos la palabra de Dios, creemos que lo entendemos, pero a través del Espíritu Santo nos da la revelación de cómo es. Cómo es que y una escritura abarca muchas cosas, hermanos. Un versículo te puede decir 3 cosas. Te lo puede decir en lo espiritual, te lo puede decir en lo carnal y te lo puede decir por decir una palabra tridimensional. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto es una figura del mundo. El pueblo de Israel es una figura de la iglesia. La iglesia estaba captiva en Egipto. Dios con mano poderosa los saca de Egipto. Para llevarlos a la tierra prometida. La tierra prometida en la Biblia es la tierra de Israel. Desde el mar Mediterráneo hasta la tierra de Irak. Esa fue la tierra que Dios le dio esa es una interpretación. Otra segunda interpretación es la tierra prometida. La tierra prometida es aquí, a la iglesia, entrar en el reino de Dios. Como espiritualmente. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esa es la tierra prometida aquí. Esa es la segunda interpretación. Y la tercera interpretación es la verdadera, hacia donde vamos. Estar con Cristo Jesús y con nuestro Padre Dios, literalmente. Esa es la tercera interpretación. Pero hay que morir literalmente en la carne
pero el espíritu es vivificado. Nuestra alma en el espíritu de Dios no muere. Ok, entonces esa es la tercera interpretación. Entonces todos los versículos que vienen del Antiguo Testamento tienen tres interpretaciones. Entonces aquí el enfoque es revelación. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es necesario invocar al Señor. ¿Cómo vamos a invocar al Señor si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a conocer al Señor si alguien no nos predica el Evangelio? ¿Ok? Entonces, la revelación siempre se ha dado, pero hay una revelación de la que habla Pablo que estaba escondida. Aún ni Moisés lo entendió, ni Isaías, ni Jeremías. Todos ellos no entendieron eso. ¿Ok? Para ellos fue literal, pero también eran profecías que apuntaban a Cristo. ¿Ok? Entonces, ya una vez que recibimos el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo podemos entender lo que está escrito en la ley, la verdadera interpretación de la ley. Un ejemplo, les voy a dar dos, que son los más comunes. Uno, Éxodo 12 menciona la 10ª plaga en Egipto fue comer carne de cordero. Okay. La Pascua es cuando comienza la Pascua, la 10ª plaga. Les dijo el Señor, hagan a través de Moisés hagan una cena, un cordero. Ok, el cordero lo deben de comer con hierbas amargas, debe de ser asado, no cocido, eso tiene un significado. Y si ustedes lo comen, y la sangre la deben poner en el dintel de las casas, o sea, en las puertas de las casas donde vivían. Entonces, todos los que hicieron eso, vino la 10ª plaga, el ángel exterminador, y donde estaba la sangre en las puertas, ahí no murieron los primogénitos. Como los egipcios no sabían, en cada familia los primogénitos murieron. Okay. Eso es una figura de la verdadera Pascua, que es Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Debemos de comer la Pascua con hierbas amargas. ¿Ok? Entonces, simbólicamente. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo. El otro ejemplo era en relación a la ley. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Estaban escritos en 2 piedras. ¿Ok? El Señor les dijo, vayan y prediquen los 10 mandamientos. Pero ellos entendieron, vayan a matar. O sea, ellos lo entendieron a asesinar. Ellos no entendieron, no tenían la verdad. Entonces ellos lo hacían literalmente. Entonces algunas personas que las encuentren en adulterio, apedríenlas. O sea, enséñenle los 10 mandamientos hasta que se conviertan. ¿Ok? Ese es el primer pacto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Encontraban a alguien en adulterio, lo apedreaban literalmente. ¿Por qué? Porque no les había sido revelado todavía. ¿Ok? Entonces, el ejemplo está cuando le traen a Jesús una persona, una mujer, no le trajeron al hombre, y le dijeron, ok, ¿tú qué dices? A esta la encontramos en pleno adulterio. En la ley dice que hay que apedrearlos. Entonces Jesús se agacha, escribe los mandamientos, se levanta y dice, los que estaban en la primera piedra, o sea, él arrojó la primera piedra. ¿Ok? Entonces, dice Jesús, el que esté libre de pecado, porque para enseñar los 10 mandamientos había que cumplirlos primero. Así estaba escrito. Entonces, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y ellos acusándoles su mente, ahí ya el Espíritu está obrando en ellos, se fueron, porque se dieron cuenta que eran pecadores y también sabían que Jesús era profeta y sabía sus pecados.
So, se fueron, todos, sin excepción. Se quedó solo con la mujer. Entonces la mujer le dijo, ¿dónde están los hombres que te condenaban? Ninguno te condenó. No, Señor, ni yo te condeno. Ese es el evangelio, hermanos. Nosotros no debemos de ir a condenar al mundo. ¿Ok? No, que los homosexuales se van a ir al infierno. Ese no es el mensaje. ¿Ok? Ya están en el infierno. Todos antes de llegar a Cristo sufrimos. ¿Ok? So, el mensaje no es ir y decirles que se van a ir al infierno. Ese no es el mensaje. El mensaje es, les traigo buenas nuevas. ¿Ok? Las buenas nuevas. Todos somos pecadores. Todos. Entonces las buenas nuevas es de que Jesús, el Hijo de Dios, te ama. Murió tanto así que murió por ti, dio su vida por ti, resucitó. Él vive. Él vive. ¿Ok? Búscalo. Búscalo. ¿En dónde? En tu corazón, a través de la palabra de Dios. Ahorita ya todo el mundo puede comprar una Biblia, búscalo. Clama a Él, porque el Señor es bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan, dice Salmo 86:5. Esas son las buenas nuevas. ¿Okay? Eso nos fue revelado a nosotros. Entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque no les ha sido revelado. Lo enseñan así como lo entienden, pero no todos son maestros. Está escrito en la palabra que se iban a amontonar maestros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identificar a una persona que enseña mal? Por sus frutos. Si una persona está enseñando y no ama, ahí está. No, te va a engañar. Te va a engañar. Si una persona te dice, Dios quiere que tengas mucho dinero, ahí. No puedes decir, que una persona no puede decir que no lo entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se lo va a revelar a la gente. Entonces, no es que no lo sepa, es porque eso es lo que quiere escuchar. ¿Por qué? Porque no quiere seguir a Cristo, porque ama más al mundo. En Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquel que en Él crean sean salvos, tengan vida eterna, tengan paz, tengan gozo, comenzando ya aquí, hermanos. Pero ¿qué dice después? Y esta es la condenación, que los hombres amaron más este mundo. Amaron más este mundo, se quieren este mundo. Entonces ahí se revela la ira de Dios. ¿Por qué? Porque prefieren más este mundo. No. Una persona escucha el evangelio, cree, recibe el Espíritu, pero como prefiere el mundo, pues el Espíritu ahí, los ángeles nada más están esperando ahí a ver hasta cuándo. Entonces, como todo, ¿y por qué pasa eso? Por el orgullo. El orgullo es lo que impide llegar a la presencia de Dios. Entonces el orgullo es quebrantado, hermanos. Todo orgullo es quebrantado. Ok, so vamos. ¿Cómo lo sé esto? Por revelación. Por revelación. Ahorita hay muchas doctrinas que dicen que no, el Espíritu no te va a revelar esto así. Bueno, que los sueños, por ejemplo, dicen, comiste muchos tamales, hermano. Dios siempre ha hablado, hermanos, y siempre ha hablado en sueños, siempre, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo sé? Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Mateo 16 y 17, fíjense bien. Por eso con estos versículos, ¿quién se los va a revelar? El Señor. Pero es necesario que alguien lo enseñe, para eso está escrito. Entonces yo lo digo, y el que te va a convencer, el que te va a llevar a toda la verdad es el Espíritu de Dios, no yo. Pero yo te voy a leer los versículos. Mateo 16 y 17. En el contexto les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya le dijeron. Entonces Cristo dice, ok, para ustedes, ¿quién soy yo? En el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién se lo reveló a Pedro? ¿Quién se lo dijo? Fíjense bien. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló. Aquí dice ni sangre, ni carne, ni sangre. Vamos a ponerlo así. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló un sacerdote, no te lo reveló un pastor, no te lo reveló un evangelista, no. Sino mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Y en el contexto es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? De que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios le iba a abrir el entendimiento, le iba a revelar a cada persona quién es Cristo. ¿Okay? ¿Quién es Cristo? ¿Quién nos lo revela? A mí me lo dijeron los sacerdotes católicos, creciendo yo como católico, y una vez escuché yo el evangelio a través de un evangelista, un evangelista cristiano, y ahí el Señor me abrió el entendimiento para entender el evangelio. ¿Ok? Ahora, ¿quién me predicó a Cristo? Los sacerdotes católicos. ¿Ok? Ellos me hablaron de Cristo. Pero un protestante, hablando a los católicos, ahí fue donde Dios me abrió el entendimiento. ¿Ok? Entonces, por eso yo sé que yo soy iglesia. Porque no me lo reveló ninguna persona, me lo reveló mi Padre. Él me abrió el entendimiento para entender el evangelio, para entender quién es Cristo. Y por eso lo sigo. Pero ya con la ayuda de Él, no por mis propios esfuerzos. Fíjense bien, ¿quién le reveló a Pablo quién era Jesús? Hechos 9, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén, o sea, los cristianos. Mas yendo él por el camino, aconteció, él iba a Turquía, iba en camino a Turquía, a Damasco, todavía existe la ciudad de Damasco, está en Turquía. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, en Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién andaba persiguiendo Pablo? A los cristianos, porque los cristianos son el cuerpo de Cristo, hermanos. Son una persona que sigue a un cristiano, que es el cuerpo de Cristo, persigue a Cristo. Una persona que critica a un cristiano, el cuerpo de Cristo, anda criticando a Cristo mismo. ¿Ok? So, tengan cuidado con lo que dicen a mis hermanos y a mis hermanas. Entonces le dice algo que está escrito en la ley. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón del pecado. Y el aguijón del pecado nos lleva a la muerte. Pablo lo entendió. Pablo, él estudiando las escrituras, él lo entendió eventualmente, a lo mejor no en el momento. ¿Cómo que es duro de dar cosas contra el aguijón? O sea, patadas. Entonces, él a lo mejor andaba investigando, ok, ¿qué quiere decir esto? Ok, no lo entendía. Ok, ¿cómo lo sé yo? Porque también a veces, así yo también a veces le digo: Señor, esto no lo entiendo. Entonces el Señor me lo revela. Ah, ok, ya lo entiendo, pero por el Espíritu de Dios. Ok, entonces, él temblando cuando el Espíritu de Dios, cuando Cristo Jesús viene a hablarnos, temblamos. Siempre ha sido, ahí está el temor a nuestro Padre Dios. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Quién se lo reveló? Cristo. Cristo se lo reveló.
Él había leído todo lo que apuntaba al Mesías. ¿Por qué? Porque él era un maestro de la ley, pero no lo entendía, no lo entendía, pero eventualmente lo entendió y llegó a ser, aparte de Cristo, el mayor maestro. Pedro no sabía más que Pablo. No, Pablo era maestro de la ley. Él lo entendía muy bien. Él tenía mucho más conocimiento que Pedro, que Jacob, que ninguno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo les aventajaba en la ley. ¿Okay? Entonces, él fue maestro. Okay, pero el verdadero maestro es Cristo. Juan 18, 33 al 30. Entonces, aquí estamos hablando de revelación. Así lo que está en Apocalipsis. Apocalipsis es revelación. Y todo lo que está ahí es simbólico. Así como todo lo que está en la ley. Juan 18, 33 al 38. Fíjense bien. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Aquí está en Juan. En los otros libros dice que fueron los judíos los que le dijeron: este es rey, este es rey. Entonces aquí Cristo nos está enseñando que la revelación de quién era Cristo primero era para los judíos. ¿Se acuerdan cuando vino una persona y le dice: Señor, sana a mi hija? Dice: no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Y dice la mujer, dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y le dice Jesús: mujer, por lo que has dicho, ve, tu hija es sana. ¿Ok? Entonces fíjense bien, hermanos. La revelación es importante para entender las Escrituras. Bien importante la revelación. Ahora, no todos son maestros, tengan en cuenta eso, no todos son maestros. Entonces aquí fíjense bien. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y aquí lo dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: así estaba escrito. Los que tenían que hacer la ofrenda, la cena pascual, eran los judíos. Así estaba escrito. Ellos tenían que haberlo hecho. Mi reino no es de este mundo, dice Cristo, sino mi reino fuera de este mundo. Perdón, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, es espiritual. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. A la verdad, de que esto es pasajero, de que somos peregrinos, de que todo lo que está en la ley, a Satanás le cegó el entendimiento, no lo entendían. Entonces tuvo que venir alguien para enseñarnos la verdad, que es espiritual. Dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Acuérdense que la esposa tuvo un sueño, la esposa de Pilato. Y cuando hubo dicho esto, ahora Cristo no le explicó por qué. Le dijo a Pedro: ve y predica el evangelio, pero no salgas de ahí. Primero debes de predicar el evangelio a tus hermanos, al pueblo judío. Ya una vez que terminó, el Señor mismo le manifestó a Pedro a través de una visión que fuera a la casa de Cornelio, que era gentil. Entonces fue a predicarle el evangelio a Cornelio, y Cornelio, los que estaban con él, recibieron el evangelio. ¿Quién les abrió el entendimiento a ellos? Dios. Recibieron el evangelio
un ángel de Dios le dijo, haz esto. Entonces vino y a través de la locura de la predicación, ellos recibieron el mensaje y a través del Espíritu Santo creyeron. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, aquí me estoy enfocando en la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Él vino y habló la verdad. La verdad. Se me voy a enfocar en la verdad aquí en unos versículos. 3:21 de Juan. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El que honra a Dios, el que ama a su prójimo. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto es para la iglesia que creemos en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces es condicional. Hay que permanecer en la palabra. Serán verdaderamente mis discípulos. O sea, ellos ya eran discípulos, pero todavía no entendían. Todavía no entendía. No se trataba aquí de Cristo vino y lo hizo literalmente sanando enfermos, sanando leprosos en la carne, para que los discípulos lo hicieran espiritualmente. Y Cristo lo dijo, ustedes van a hacer aún cosas más grandes que las que yo hago aquí, a través del Espíritu Santo. Nosotros sanamos leprosos, ¿ok? Nosotros sanamos enfermedades del pecado. ¿Cómo? A través del Evangelio. A través del Evangelio. Entonces, ¿qué es más importante? Sanar a una persona de una enfermedad mortal, por ejemplo, del SIDA. Una persona ya se está muriendo porque ya le diagnosticaron SIDA. Entonces, una persona que tiene el don de sanación, literal en la carne, sana. Eso es bueno, pero ¿qué tal si esa persona no sigue pecando, sigue siendo esclavo del pecado o esclava? ¿De qué le sirvió? Entonces, lo más importante es la sanación del alma. Por eso dijo Jesús, ustedes van a hacer cosas aún mayores, pero obviamente a través del Espíritu de Dios. Entonces dice, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de toda religión. Hay de que guardar el sábado. O sea, de domingo a jueves, a viernes, perdón, andamos por ejemplo así, ¿verdad? Y luego ya llega el sábado, el día del Señor, y ahí venimos muy santitos. O en el caso de como católico, ¿verdad? Anda uno ahí hablando mal de la gente, haciendo cosas, pero ahí va uno a misa, ¿verdad? Eso es religión, hermanos. Todos somos pecadores, todos. Entonces debemos de llegar a esa revelación, ¿okay? Que Dios nos la da, pero es necesario escuchar como un niño, no con orgullo, como un niño. Juan 16:13. Entonces la verdad nos hace libres de religión, libre de hacernos esclavos de los hombres. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo. Entonces todas esas doctrinas que dicen, no, aquí ya la Biblia está escrito todo, ya los dones espirituales, eso nomás fue para los apóstoles, para la... No, hermanos. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso hay profecía. Entonces, para cada generación va a pasar algo. Va a pasar algo. Entonces el Señor dice, hijo, por ejemplo, a mí el Señor me dijo, mira, en tu familia, tu hija va a tener una tribulación. Tu esposa, que ahorita anda en el mundo, va a pasar esto. ¿Okay? Y es en este tiempo. El Señor me lo reveló. ¿Cómo? A través del Espíritu. Alguien puede decir, este hermano comió muchos tacos o muchos tamales.
De hecho, parte ya de esas cosas que el Señor me ha revelado ya han pasado, ya se han dado. Pero también me las da para advertirme, hijo, no temas, no temas. También me da el resultado, me dijo el resultado. ¿Para qué? Para no temer, porque nada hará Dios sin que antes nos los diga. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense bien, en Daniel 2:22 sabemos que Daniel, Dios le reveló, no solamente le reveló la interpretación del sueño, le reveló el sueño de Nabucodonosor a Daniel. Eso es lo que Satanás no entiende, porque Satanás... Nabucodonosor es una figura de Satanás. Satanás no entiende, él es carnal. Él es carnal, él no entiende. Entonces él quiere que alguien le revele. Y el que ha traído revelación aquí fue Cristo. Okay, entonces Satanás sabe que eventualmente él sabe que le queda poco tiempo y por eso se viene contra la iglesia. Daniel 2:22. Él, o sea, Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Pero aquí no está hablando de que va a traer la compañía Bayer o que te va a traer una aspirina. Es simbólico, hermanos, ¿ok? Aquí la profecía es Cristo y el Espíritu Santo. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Porque también hay pastores que dicen, no vamos a tener paz aquí. ¿Cómo que no? Si Cristo es el príncipe de paz, entonces, ¿en dónde vamos a tener la paz? Cuando estamos en el cielo, pues en el cielo siempre hay paz. Hermanos, nosotros podemos tener paz, así como la tuvieron Daniel en el pozo de los leones, así como la tuvo Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y el mismo Nabucodonosor miró. Oye, ¿qué no aventaron a 4 personas? Sí, digo, a 3 personas, sí, pues yo veo 4. Ahí estaba Cristo con ellos, el ángel de Jehová. Los curaré y les revelaré hermanos, yo tengo abundancia de paz, yo la vivo, yo la tengo como 9 años con esto. Yo a veces me pierdo en el tiempo, pueden ser 10, pueden ser 8, pero por un promedio, yo lo vivo. Yo esa paz la tengo, y no quiere decir que yo no tenga tribulaciones, las tengo, pero en esas tribulaciones de todas el Señor me libra, las que veo y las que no veo. Porque hay cosas que yo no sé de cosas de que Dios me libra, porque ni siquiera me permitió. Un día me iban a asaltar. Yo escuché cuando venía una persona contra mí. Yo escuché los pasos, venía corriendo. Yo acababa de dar un estudio bíblico y me llevaba mi guitarra para cantar salmos. Y cuando salí de ahí, yo escuché cuando una persona venía, traía un cuchillo, aunque yo no lo vi, el Señor después me lo dijo. El Señor ni siquiera permitió que yo mirara, pero sí escuché cómo esa persona fue sometida. Hagan de cuenta así como que traía... De hecho, ese mismo día una hermanita, una anciana como de 75 años, me dijo, estaba llorando, y ya cuando terminó le digo, ¿por qué llora, hermana? Dice, es que aquí están los ángeles de Dios, dice, yo los puedo ver. Dice, de vez en cuando me pasa eso, dice, yo los puedo ver. Dice, el Espíritu de Dios nos cuida, los ángeles de Dios nos cuidan. Le digo, seguro, eso es así. Entonces, ni siquiera el Señor me permitió ver a la persona que me iba a asaltar. Y traía un cuchillo. Entonces, Dios nos protege, hermanos, de cosas que vemos y de las que no vemos. Isaías 22, del 1 al 14, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que
que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos. Esto estaba pasando en el reino de los israelitas. Pasó literalmente. ¿Okay? Entonces, eventualmente el Señor usó al pueblo de Siria, a los sirios, para destruir. Esto pasó. Yo siempre doy números así, no, yo no doy números exactos, porque de hecho nadie sabe los números exactos. Isaías, como unos 750 años antes de Cristo. Okay, esto fue lo que pasó, pero también es una profecía para nosotros. Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, en Nueva York se va a convertir en una ciudad de alborotos. Los Ángeles, California, va a ser... Esto está pasando mundialmente, hermanos. ¿Ok? Ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espadas ni muertos en guerra. O sea, muertos con falsas doctrinas. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, o sea, ya son de Satanás. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión. A mí el Señor me ha dicho eso, y a muchas personas que les ha revelado que vienen los días de alboroto, de angustia y de confusión. Así como está, muchas personas cristianas son confundidas, avergonzadas, de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó Aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Jerusalén está en Judá. Vistes las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron. De hecho, esto pasó en la primera generación, cuando Cristo anduvo predicando. Eso pasó. ¿Quiénes eran ellos? Los romanos. Lo mismo pasó en el siglo, a comienzos del siglo XX, o sea, en el siglo XIX, por ahí empezaron mucha gente, una generación, Dios no existe, hombre, tú eres Dios. Entonces, en esa generación que hizo, los destruyó. Hubo revoluciones en muchas partes del mundo. Hubo así como ahorita el coronavirus, salió un virus de aquí de Estados Unidos, llegó a España y le llamaron la gripe española, pero en realidad salió de Estados Unidos. Vino la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, y luego se estableció el comunismo en Europa Oriental. ¿Para qué? Para destruir a todas esas personas que decían, Dios no existe. Bueno, estamos en otra generación así. La iglesia dice, Dios quiere que... O sea, la iglesia es adúltera. ¿Ok? Entonces se escuchan por aquí y por allá, Cristo viene pronto, hermanos, Cristo nos va a salvar. No, Cristo viene enojado, hermanos. Sí, siempre tiene un remanente. Sí, el Señor siempre tiene y Él es fiel. Él es fiel. Pero, hermanos, el que no está despierto, hermano, hermana, si tú no estás despierto, pon tu casa en orden, hermano, hermana. Pon tu casa en orden. La ira de Dios, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Vuélvete al Señor. Yo di un versículo. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Pero si llega, si tú andas, no, yo quiero dinero, yo quiero mundo, yo quiero, no. Ok, no quisiste. Entonces un día viene Jesús, o sea, viene la muerte, porque ya nos vamos a ir con Jesús. Y tú dices, Señor, sálvame. No te conozco. ¿Por qué? Porque prefirieron el mundo. Entonces nunca se te reveló. ¿Por qué? La revelación es gratis. Es gratis. Pero es necesario estar ante la presencia de Cristo.
Si la mujer, si todas las personas a las que sanó Cristo, inclusive sanó unas que no estaban ahí, pero había alguien que abogaba por ellos, ¿ok? Si no hubiera estado delante de Cristo, ¿cómo los iban a sanar? Oye, por ahí anda un profeta que anda sanando. ¿Te crees tú de esas cosas? Hubo ciudades en donde no los recibieron. Le dice a sus discípulos, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del fuego? Y Jesús los regaña y dice, ustedes no saben de qué espíritu están. Cristo no vino a condenar el mundo, Él vino a salvarlos. No, o sea, cálmense. O sea, el orgullo de esas ciudades iba a ser quebrantado para que se pudiera predicar el evangelio. Llegó esto, llegó la confusión, llegó... ¿Por qué? Porque ellos preferían el mundo. Esta generación está pasando eso. Entonces, ahorita todavía es tiempo, hermanos. ¿Ok? Tú pon tu esperanza en Cristo Jesús, no en las cosas de este mundo. ¿Ok? Viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de agua. Todo esto es simbólico. Contaste las casas de Jerusalén y derribaste casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. O sea, no, yo voy a tener dinero, voy a tener esto, voy a poner el otro, para cuando venga esto, yo voy a estar preparado, me voy a comprar mis pistolas, mi munición, si se acaba la comida me voy a ir a cazar. Esto es, o sea, andas poniendo la confianza en las cosas de este mundo y no en Cristo. ¿Ok? Ahora, no es malo que tengas comida, no es malo, pero no para que tú estés aquí y no lo compartas con tu prójimo. No. Dice, por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó a este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, o sea, a humillarse. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Comer y beber, o sea, andan. Esto es simbólico. El pueblo sigue comiendo y bebiendo. O sea, en el mundo, hermanos. En el mundo. ¿Okay? Esto fue revelado a mis oídos, dice Isaías, de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis. O sea, hasta que se arrepientan. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Job 33. Fíjense bien, en relación a la revelación. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras. Ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Se fijan? Aquí está el fariseísmo. Ahora, yo, por ejemplo, por darles un ejemplo, yo sé que yo soy limpio, pero no por mi mérito, hermanos. Yo sé que yo soy pecador y yo merezco la muerte. Yo soy limpio, blanco como la nieve, porque mi Señor, mi Salvador Cristo Jesús, es blanco como la nieve. Él no pecó. Mi justicia, yo estoy sin defecto porque Él es sin defecto, no yo. Entonces lo único que yo tengo que hacer es someterme a mi Señor. Así como una mujer se somete a su marido. Yo me someto a mi Señor. Y Dios mira la pureza de Cristo, no la mía. Es por la obra de Cristo, no por la mía. Pero ahora Cristo me dice que lo honre. Un marido tendrá paz cuando su esposa anda con otro hombre. Bueno, yo no puedo decir que amo a Cristo si yo amo al mundo. Imagínate un hombre
Mujer, está bien, vete con Ramón, no le hace, para la otra semana te vienes conmigo. O sea, imagínate, eso no tiene sentido. Bueno, si en la carne es así, Dios nos habla a través de lo material, entonces, ¿qué va a pasar el hombre si se da cuenta que su marido que su esposa anda con otro hombre? Se va a enojar. Bueno, así se enoja Cristo también. Entonces, Él vino a salvar. Él vino a salvar. Entonces viene la gente y dice, sí, Señor, yo te sigo. Pero luego al mundo otra vez. Entonces, Dios perdona la infidelidad una y otra vez, pero tiene su límite. Tiene su límite, hermanos. ¿Ok? Y de hecho yo se los dije al principio, y yo voy a cerrar con el mismo versículo. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto nos has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Hay mucha gente que está teniendo sueños y visiones, pero no las entiende. Ok, yo voy a hacer un estudio que le voy a poner más o menos algo así como la interpretación de los sueños. Algo así. Dice, por sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Se fijan? El orgullo, la soberbia van de la mano. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece. Ahora, esta persona está hablando, ¿ok? Pero aquí no se trata de venir y refregarle a Job su pecado, ¿ok? Entendiendo eso, quiero hacer esa aclaración. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador aquí está Cristo. Algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Se fijan, aquí hay profecía de Cristo. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. O sea, va a tener ese espíritu que tienen los jóvenes, llenos de vida. Y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Ahora, si el Espíritu de Dios dice esto, el Espíritu de Dios que es sabiduría, dice esto, que eso es alegórico también. Si tienes razones, respóndeme, habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Vamos al Evangelio. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo Jesús por nosotros, ¿ok? Somos salvos y recibimos el Espíritu Santo, ¿ok? Pero somos niños, no tenemos entendimiento. Entonces, nos engañan con cualquier cosa. Entonces, viene Pablo y le dice a los Gálatas, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso pasa
en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, la iglesia apostólica, la luterana. En todas ellas se predica a Cristo. Entonces, si ahí se predica, Dios tiene pueblo en todas esas iglesias. No, hermano, bueno, yo no voy a alegar aquí con nadie, tampoco contesto, a menos de que sean preguntas válidas y que el Señor me diga, ok, contéstale. Solamente lo hago por eso. Pero nosotros, ahí tiene pueblo el Señor. Dice, esto solo quiere saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibió el Espíritu de Dios Cornelio? Por escuchar a Pedro el Evangelio. ¿Okay? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. En el 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Por qué? Porque ellos ya andaban regresando a la ley. Los diezmos, hermanos. ¿Y qué pasa si no doy diezmo? No pasa nada. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere que ames. Pero si tienes dinero y no ayudas a tu pastor, no ayudas. Ahora, si tu pastor anda en un Mercedes y vive en una casa de $1,000,000, lo más probable es de que ese no es pastor. Es un pastor, es un Judas para engañarte. ¿Ok? Porque los pastores no van a vivir mejor que las ovejas, hermanos. Si alguien puede venir y le puede decir al pastor, pastor, le regalo mi Cadillac. Sí puede pasar eso. Pero el Señor no quiere que vivamos mejor que las ovejas. Si hay una oveja que no tiene dinero para comer, el pastor más bien debe decir, mira, mejor compártele a este hermano aquí que no tiene para comer. Comparte con lo que tienes. O sea, lo que te diga el Espíritu de Dios por revelación. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Déjenme hacer énfasis otra vez, ¿ok? En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la verdad. O sea, cuando te reconoces pecador, así como estaba el publicano y el fariseo, Señor, perdóname porque soy pecador, estás reconociendo, ¿verdad? Pero entonces también un día el Señor te abre el entendimiento que no tienes que andar ahí a irte de rodillas o rezar, no. Es gratis, lo único que tienes que escuchar las buenas nuevas de salvación, así como lo hizo Cornelio. ¿Okay? A escuchar como un niño. Ay, hermano, entonces yo soy salvo por lo que Cristo hizo. Sí, gloria a Dios. Y ya deja que el Señor te siga conduciendo para que des fruto de salvación. O sea, el Espíritu Santo te va a ayudar a amar y te va a limpiar de las cosas que tú no puedes dejar. Y de hecho te las quita precisamente ahí cuando te das cuenta que no puedes, para que después no andar de presumido. Entonces hay un camino de conocimiento. Amós 3 del 1 al 8. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. También es para la iglesia, para todos a los que les fue predicado el evangelio, dice el Señor. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Aquí cabe, Señor, ábreme. No te conozco. No te conozco. ¿Por qué? Porque nunca me seguiste. Nunca quisiste. No te conozco. Dice, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Rugirá el león. ¿Se fijan cómo Dios usa la naturaleza para enseñarnos? ¿Qué pasa cuando el león caza, tiene presa? Ruge. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? O sea, Satanás hace eso. Él ruge cuando apresa a alguien.
Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador. Aquí ya está hablando alegóricamente de los ángeles. ¿Okay? Los ángeles caídos. Nosotros estamos dando testimonio a los ángeles. Entonces, si un ángel está viendo que hay maldad, los ángeles siguen cayendo, hermanos, por si no lo sabían. ¿Okay? Siguen cayendo. ¿Por qué? Porque Dios pone a la disposición de una persona que nace, tiene a su disposición ángel. Entonces ese ángel puede caer por el mal testimonio de los cristianos. Por eso caen. Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador. ¿Quién es el cazador? Satanás. Se levantará el lazo pero Satanás usa a los vasos, usa a los instrumentos. Nosotros somos los instrumentos de Cristo o de Satanás. Nosotros elegimos. Ahí nosotros tenemos de libertad para decir, yo sigo a Satanás o yo sigo a Cristo. Ya como cristianos, ya con el Espíritu de Dios. ¿Okay? Se tocará la trompeta en la ciudad. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, había una ciudad, si ustedes miran una película, y luego se toca la trompeta. O sea, tenían obviamente algún sonido, ¿verdad? Que ellos entendían. Vienen contra nosotros. Entonces el pueblo se tenía que preparar. ¿Okay? Las mujeres, los niños que andaban ahí, vénganse adentro, vámonos allá a las fosas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hay muchos videos ahí, por ejemplo, cuando Hitler mandó avionetas para bombardear, que de hecho estuvo a punto de conquistar Inglaterra, nada más que por una obra, ¿verdad? No se entendió, dejó de hacerlo. Entonces, ¿qué pasaba cuando sonaba la alarma? La gente venía y se metía a los lugares que había ya ahí, donde no llegaba o sea, eran protegidos. Entonces lo mismo, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Que Dios hace esto? Bueno, aquí lo dice. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahorita se está profetizando grandemente en todo el mundo. Sí, hay personas que andan profetizando cosas que en realidad no son. Y por otro lado, hay personas que están profetizando, viene de Dios para bien, pero no lo entienden. No lo entienden. Entonces es necesario también entender lo que Dios está diciendo a través de los sueños, a través de los profetas. Okay, eso es lo que a mí el Señor me dio. Entonces yo me pongo a escuchar por ahí un profeta, otro profeta, y yo vengo y les digo. Okay, ahora el Señor a mí también me da para compartir con ustedes. El mensaje principal de lo que yo vengo predicando es: no pongan la esperanza en las cosas de este mundo. No teman, hermanos. Pongan la esperanza en Cristo Jesús. Él fue, Él es y siempre será nuestro Salvador. Nosotros necesitamos salvación en las tribulaciones. ¿Okay? Ahorita hay una persecución en contra de la iglesia mundialmente. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor no lo revela, hermanos. El Señor no lo revela. Entonces, pero dice el Señor: no temas. ¿Okay? Y llega un tiempo donde dice: escóndete un momentito mientras pasa mi ira. ¿Okay? Llega un momento en donde ya viene la destrucción total para una generación, ciertos lugares, y la gente dice: hermano, a ver. Bueno, o sea, hay un tiempo en donde andamos predicando, ¿okay? Y llega un tiempo donde el Señor
ya nos lleva con él o simplemente nos ve, váyanse a tal lugar o váyanse. Y la gente, no, o sea, hubo un punto de predicación. Entonces, si la gente no quiso, nunca quiso, entonces ya llega un punto en donde les viene repentinamente la destrucción. Mateo 2:12. Pero siendo avisados a ustedes vayan y lean el contexto, por revelación en sueños, o sea, vinieron unas personas a adorar a Cristo Jesús que iban a ser en Belén. Entonces pasaron, llegó a oídos de Herodes, entonces les dijo, ¿dónde van a ser? No, pues en Belén. Dice, pues regresen y cuando lo hagan, regresen y díganme para yo también ir a adorarlo. Pero ahí había motivos de maldad, quería matarlo. Entonces a ellos, ¿quién se los reveló? Dios, en sueños. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y ahí fue donde se enojó Herodes. Y se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores, y mal no recuerdo, de 2 años. Eso, murieron muchos niños. Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite que mueran los niños? Bueno, es una forma de Dios enseñarme. Así como ves, así como es doloroso ver cómo muere un niño, ¿okay? Raquel lloraba y lloraba a sus hijos, no había quien la consolara. Bueno, ¿qué es más doloroso? ¿Que un niño muera aquí en la carne o que un hijo de Dios muera en el espíritu? Dios nos enseña a través de la muerte de los niños, la muerte de los cristianos. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. A los niños. O sea, alegóricamente. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué está diciendo Jesús? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todo. A Cristo le pertenece todo. Él permite que Satanás castigue. Satanás trabaja para Jesús, por si no lo sabían. O sea, simplemente lo deja. Satanás, de hecho le dice a Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlos. Dice, pero yo oré por ti para que no pierdas tu fe. Ya una vez que estés bien, ve y confírmale a tus hermanos. Todos somos zarandeados, hermanos, todos, sin excepción. Pero Cristo es quien aboga por nosotros. Fíjense bien otra vez. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 2:26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que diese al ungido del Señor. El Señor siempre, Romanos 8, hermanos, con eso comienza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Ninguna. ¿Saben lo que es ninguna? Cero. Ninguna condenación. Nadie está en... O sea, Satanás está atado ahí. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Satanás no puede hacer nada. Sí, hay tribulación, viene no, pero de todas las tribulaciones, Dios nos rescata. Ninguna condenación hay en contra. O sea, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos por seguir al Señor, les pusieron una trampa. Mira, estos no te dan honor. A ver, dame honor. No lo vamos a hacer. Nosotros solamente a nuestro Padre Dios. Al horno de fuego. Se los mandaron. Esa es la tribulación.
El que tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo, pues obviamente le va a dar pavor. Imagínate tú y tu familia, órale, al horno de fuego. Pero el que tiene a Cristo, dice, no, nosotros no vamos a seguir el mundo, aunque nos maten. Pero, ¿por qué tenían esa seguridad? Porque estaban siendo fortalecidos por los ángeles de Dios. O sea, aunque nosotros moramos, de todos modos no lo vamos a hacer. Entonces vinieron, los aventaron, y ni uno de sus cabellos se quemó, así como está en Mateo 24, Lucas 21. Ni uno de sus cabellos se quemó. ¿Por qué? Porque permanecen en el amor. Y por la maldad de unos, el amor de muchos se enfriará. Pero el que permanezca en la verdad, se salvará. Hay que permanecer en la verdad. En la verdad de que nosotros somos pecadores y somos salvos por la obra de Cristo Jesús, y debemos de dar testimonio de que amamos a Cristo, el cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos en Cristo, que cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Debemos de amar, debemos de perdonar, y con los que no creen hay que amarlos. No, pero que los abortistas hay que amarlos. Si conocieron a Cristo no harían eso. Entonces, ¿qué hay que predicar? A Cristo, para que no hagan eso. Y no venir de presumidos. ¿Por qué matan a sus hijos? No seas hipócrita. Tú también estás matando. Estás matando y no te das cuenta. Estás matando. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano y vienes y criticas a una persona del mundo pecadora si tú también eres pecador? No, predica a Cristo para que así como tú eres salvo en Cristo Jesús, también esas personas sean salvas en Cristo Jesús. Con amor. Con amor, hermanos. Juan 12, 35 al 43. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andar entre tanto que tenéis luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Se acuerdan que Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara salir al pueblo? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque temían más ser expulsados que seguir a Cristo. Porque, pues aquí está, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ok, hermanos, entonces vayan y estudien Isaías 53, que es de donde está Juan, saca esto de Cristo, saca esto de Isaías 53, lo que ya estaba profetizado. ¿Quién ha creído al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación? A pesar de que han visto tantas maravillas que Dios hace, que Cristo sigue haciendo, ni aún así se arrepienten, siguen amando el mundo, hermanos. Sigan a Cristo Señor, y no van a ser avergonzados. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.